La consultoría psicológica es una disciplina que actúa en el campo de la promoción, bienestar y desarrollo humano, brindando orientación y apoyo psicológico a las personas en sus crisis, conflictos y necesidades de crecimiento personal. Ahora, en el primero de la mañana lo escuchamos a Daniel Agostino, consultor psicológico. ¿Qué tal, Daniel? Buena mañana, Buen mediodía en realidad. Buen mediodía, Claudio, buen mediodía, Analía, buen mediodía, oyentes. Bueno, estamos dialogando con Daniel Agostino, que ya tiene su hinchada propia en el programa. Y en su propio club de fans. Bueno, y celebro que así sea. ¿Qué hay de los efectos sociales y para la salud del consumo de cannabis sin fines médicos? ¿Cómo interpretamos esto? No, la primera pregunta que nos podemos hacer es qué sabemos sobre cannabis, sobre cannabinoides y sobre los trastornos del consumo de cannabis. ¿Y por qué diferencio con cannabis sin fines médicos? Bueno, básicamente para diferenciar lo que está hoy en debate. De hecho hay una media sanción de diputados con respecto al tema del cannabis medicinal y al cannabis industrial. Y me gustaría la semana que viene poder hacer esa diferenciación, pero hoy estamos hablando de cannabis sin fines médicos. Entonces podemos decir que la denominación preferida que tiene el cannabis son la cannabis sativa, la planta, la cannabis indica y la cannabis ruderalis, esta de menor importancia. Respecto de los cannabinoides, podemos decir que son compuestos químicos que actúan en los receptores que tenemos en las células que modulan la liberación de neurotransmisores en el encéfalo. O sea, tenemos neurotransmisores que son canábicos, detectan el ingreso del cannabis a nuestro cerebro. Los cannabinoides proceden básicamente de tres fuentes: los fitocannabinoides, que son compuestos producidos por las plantas; los endocannabinoides, que son los neurotransmisores que están producidos en el encéfalo y en los tejidos periféricos; y los cannabinoides sintéticos, que son los que se sintetizan en laboratorio. Y por último, ¿qué trastornos puede haber por el consumo de cannabis? Este era un tema que Analía lo preguntaba insistentemente en audiciones anteriores. Y podemos lo pregunto porque, y molesto con esto, porque a mí me dicen, no pasa nada, es más sano fumarse un charuto que un pucho de tabaco, es mejor, es más saludable. Yo tengo dudas, pero por ahí no. Y es así, obviamente, uno, como el tabaco es una droga lícita, al igual que el alcohol, y la marihuana aún no lo es, porque también está en tema de debate. Seguro. Como en muchos países de Sudamérica. Pero bueno, no me voy a extender con eso ahora porque da para largo debate. Hablábamos de los trastornos y podemos hablar de afecciones clínicamente importantes que se pueden definir, depende de los criterios psicológicos, sociales y fisiológicos. Por ejemplo, la pérdida del control del consumo, o sea, no poder controlarse, y los síntomas de abstinencia que dábamos la semana pasada, cuando aparece esa necesidad de consumir más para lograr el mismo efecto que al principio. Ya habíamos visto que tanto el DSM-5 como la clasificación estadística internacional, que es el CIE, distingue el consumo nocivo de cannabis y el consumo de cannabis con dependencia, o sea, cuando hay una fuerte propensión a producir trastornos leves, moderados o graves. También habíamos dicho la semana pasada que para diagnosticar un síndrome de abstinencia, al menos debe haber dos síntomas mentales. Por ejemplo, irritabilidad, inquietud, ansiedad, depresión, agresividad, pérdida del apetito, trastorno del sueño. Y al menos un síntoma físico, por ejemplo, dolores, temblores, sudoración, aumento de la temperatura corporal o escalofríos. Y volvemos a algo que también comentamos la semana pasada, y que esto también es un tema de debate sobre qué componentes tiene esa planta de cannabis. Esta planta contiene no menos de 750 componentes químicos. Epa.
y 104 son cannabinoides diferentes. Los principales conocidos, los de mayor difusión, son el THC, que es el 9-tetrahidrocannabinol, ese es el factor adictivo el más poderoso. Después tenemos el CBD, que es el cannabidiol, que es normalmente utilizado con fines médicos, y el cannabinol, que es el CBN. El THC es el compuesto psicoactivo, básicamente. Lo más importante de esto que podemos agregar es que el número de cannabinoides identificados en la planta pasó de 70 a 104. Y los más conocidos de los compuestos de la planta aumentaron aproximadamente de 400, como nos nombramos la vez pasada, a 650. O sea, es una infinidad, como siempre decimos, de aditivos que son buenos para la salud y otros que no lo son. Bien. Por eso el estudio, lo que decían recién con respecto al tema de la investigación, es fundamental. En la semana que viene voy a comentar algunas cositas. Pero cómo no. A ver, desde quienes conocen toda esta problemática, ¿qué ven a la hora de determinar qué sabemos en general como sociedad del cannabis? El tema es que sabemos, se necesita una investigación. Hay muchos países que han avanzado mucho en investigación. Argentina, lo bueno que tiene una ley que le permite invertir dinero en investigación. Esta ley fue la primera que apareció, es la 27350 en el año 2017, que tuvo una sanción, pero que después no tuvo, digamos, la aprobación de todo lo que es la reglamentación. Recién ahora, con otra nueva ley, se está intentando modificar algunos de los puntos, algunos de los ítems que no habían sido aprobados, sobre todo con el tema de la producción, respecto de la tenencia de plantas y respecto de la producción, cosas que todavía están en debate. La anterior ley había quedado paralizada y no se estaba permitiendo que privados pudieran incursionar en el tema de la investigación y la producción. Solamente algunas provincias, por ejemplo Jujuy, fue una de las precursoras que tiene plantación a cielo abierto, en realidad a cielo abierto, dentro de un predio cuidado. Otras provincias se van sumando, pero con aprobación directa del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, la Nación emite una resolución para cada caso. Acaba de emitir hace una resolución hace muy poco para el gobierno de la provincia de Mendoza. Entonces digo, me parece muy bueno el tema de la investigación, hay muchísima gente que espera por ello, y sobre todo para desterrar el mercado negro de lo que es el cannabis medicinal. Cada provincia, cada región merece una resolución diferente, puede merecer una resolución diferente. Por lo menos así está encarado. Correcto. Bien. Pueden adherir, pero lo que está pasando es que van pidiendo al Ministerio la potestad de poder avanzar, y el Ministerio, a través de una resolución, se los permite, se los concede. Bien, ¿se modificó en algo la potencia del cannabis? Qué buena pregunta. Eso es uno de los temas fundamentales, Claudio. A nivel mundial se observa un incremento, es básicamente la potencia del THC. O sea, para que tengamos una idea, en Estados Unidos, que ahí sí se mide, y en Europa, la potencia pasó del 3%, como podemos hablar en la época de los 60, a más del 20%. En algunos casos se ha determinado que puede ser en función del método de cultivo intensivo, en lo que se llama intensivo en interior, puede tener una potencia media de 2 a 3 veces superior a la importada. O sea, eso hablamos de lo que es la producción sistemática. Por supuesto que lo veíamos la vez pasada, cuando Analía hacía la pregunta del millón, obviamente que el poder psicoactivo es cada vez mayor. Por lo tanto, el efecto sobre el cerebro, sobre lo que nosotros llamamos el sistema nervioso central, ese impacto es mucho mayor que el que producía antes.
Es decir, es mucho más potente. Es mucho más potente y cada vez se descubren más aditivos que tiene esta planta. Que le dan más potencialidad. Que puede provocar mayores distorsiones al sistema nervioso central. Bueno, en forma inmediata o a corto plazo, ¿cuáles pueden ser los efectos que genera el consumo de cannabis en la salud? Bueno, casualmente hace muy poco tiempo el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires fijó la pauta de alcohol cero, la política de alcohol cero y de consumo de sustancias psicoactivas cero. Inclúyese no solamente el alcohol, sino el cannabis y otras sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué decimos en el corto plazo? Que hay un impacto sobre el sistema cognitivo y sobre la capacidad de conducción, pero de conducirnos. ¿Sí? De poder conducirnos, por lo tanto conducir, el hecho de manejar también es un acto de conducirnos. Correcto. Eso en el corto plazo, si bien son efectos que pueden ser euforizantes o relajantes, antes hablábamos del efecto relajante nada más. Ahora encontramos efecto euforizante. Esto tiene que ver con la modificación de los aditivos, ¿no? Correcto. Ya vamos a llegar a los efectos a largo plazo, ¿no? Como para redondear la charla. ¿Cambió la potencia del cannabis? Sí, por eso decíamos que esa modificación de potencia genera un impacto sobre el sistema nervioso central que antes, por ahí lo que teníamos pensado, que era realmente algo para relajarse, algo para pasar el momento, sobre todo de estrés o cuando había alguna situación problemática, ahora el impacto sobre el sistema nervioso central va creando no solamente una problemática de corto plazo, sino una problemática de largo plazo. O sea, cuando aparecen deterioro que puede ser físico o psíquico, o sea, síntomas de lo que nosotros llamamos que empieza a aparecer la dependencia de esa sustancia. Y obviamente, si esto es en edad temprana, el daño a largo plazo puede ser mucho mayor que cuando se inicia el consumo en una edad donde ya el cerebro de alguna manera se ha desarrollado. Correcto. Siempre decimos eso, cuanto mayor es la posibilidad de retardar el consumo, ya sea de alcohol y de sustancias, y podamos tener esa decisión de decir que no y de ser independientes y tomar decisiones responsables, obviamente el beneficio es para nuestro cerebro. Si estamos hablando de capacidades cognitivas y capacidades de conducción, estamos hablando de capacidades de aprender, de capacidades de poder tomar decisiones. Y hoy, está clarísimo. Hoy me ha quedado una frase que la semana pasada estuve en un congreso sobre violencias y todo parte de un concepto muy importante que tiene que ver con la educación. Y si me permiten los oyentes, quisiera decir que la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de un posible colapso, ya sea violento o gradual. Eso lo decía Jean Piaget. Gran educador. Sin ningún lugar a dudas. ¿Quién no ha leído a Piaget para dar clases, sobre todo a los más chicos? Para ir redondeando, ¿cuáles son los efectos del consumo de cannabis a largo plazo en este caso? Hablamos del corto plazo, hablemos del largo. En el largo plazo, dependencia, deterioro cognitivo, trastornos mentales como por ejemplo la psicosis, esa pérdida de la realidad, esa visión modificada de la realidad, depresión, ansiedad y en algunos casos siempre hablamos de que puede haber patologías preexistentes o lo que se llama como premórbido, o sea, tiene que ver con alguna patología de base o con alguna situación de alguna enfermedad que lo que puede llevar a la conducta suicida. Esto lo decíamos la semana pasada, ¿no? La ideación suicida, básicamente producida por la psicosis, por esa confusión de la realidad y por esa situación que está acompañada, o el consumo acompañado por una patología ya sea preexistente o concomitante. Muy claro. Pregunta final, ¿no? Por parte de un neófito en todo esto, y la pregunta es así, a lo pampa. Después de haber escuchado todo esto, ¿para qué entonces sirve el cannabis y para qué se lo legalizó?
En realidad no está legalizado en Argentina. Lo que se está tratando de ordenar es el tema del cannabis medicinal. O sea, como dijimos antes, hay aditivos que tienen, por lo menos hasta lo que se ha estudiado, que tienen beneficios para algunas patologías, y por supuesto que tiene que seguir en estudio, pero tiene que seguir en estudio también para detectar cuáles son las implicancias que puede generar en el cerebro humano. Claro, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Claro, y sobre todo en el caso del cannabis medicinal, que muchísima gente está permanentemente demandando, eso es un grave problema porque hay una ley que ya autorizaba la importación de cannabis y que tenía que ser un trámite medianamente sencillo a través del ANMAT. Y por lo que he leído, es bastante difícil, engorroso el trámite. Por eso el tema de tratar de regular que el cannabis medicinal puede ser producido en la Argentina. Por eso el tema que está en danza en este momento es el estudio, la investigación. Hace pocos días el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ahora conduce Daniel Fidmus, obtuvo 250 millones de parte del presupuesto nacional para cederle al CONICET para investigación. O sea, a ver, estamos un poco lentos en la Argentina en investigación. Hablamos de una ley del 2017, cuando uno crea una ley, la ley genera fondos, obviamente todo eso hay que reglamentarlo, estamos un poco lentos en la investigación, ya sea para los factores beneficiosos para la salud, para otras patologías quizás que pueda ser utilizado, y sobre todo para conocer todos estos cannabinoides que estamos nombrando, ¿no? Que estamos hablando de 650 componentes diferentes en una planta, que no es menor. Claro. Firmado Daniel Agostino. Daniel, gracias. Como siempre nos reencontramos la semana próxima. Muchísimas gracias a usted.